Capítulo 4. El mañana trae su misterio. La temporada de carnaval había pasado ya, y el calor en el puerto era intenso. María del Carmen despertó esa mañana con una sensación desagradable de náusea, se sentía extraña, una sensación desconocida hasta ahora para ella. Descartó una infección, no había fiebre, no recordaba haber comido algo en particular que le hiciera daño. Cuando de súbito, pasó por su mente la posibilidad de estar embarazada, sintió vértigo de solo pensarlo, pero se trataba de una posibilidad real, ya que había estado en múltiples ocasiones con Esteban en la intimidad sin usar ningún método anticonceptivo, pero se reconfortó al pensar que, en caso de estar embarazada, sería el hijo del ser amado. Su dificultad sería hacérselo saber a su madre sin que ella se sintiera defraudada, sin desilusionar a su madre que se había sacrificado por darle una buena educación y un buen ejemplo. Ahora vería que su hija cometía la misma equivocación de tener un hijo fuera del matrimonio, y no llegar pura al altar. En la profundidad de su ser, Carmen sentía que le había fallado a su madre. Cuando confirmó sus sospechas, el pensamiento de Carmen se centró en saber cómo sería su hijo, si fuese varón seguro se parecería a Esteban y si fuera mujer a ella. Le pondría el nombre de su progenitora para pagar en algo todo lo que ella le había dado. Si era hombre, qué mejor que llamarlo como su padre. Pero luego pensó cómo reaccionaría Esteban ante la noticia. Naturalmente, con sorpresa y desconcierto al principio, pero después le reconfortó pensar que Esteban la amaba en verdad y que asumiría su responsabilidad. Ahora solo necesitaba pensar cómo darle la buena nueva a su mamá y a Esteban. Finalmente se tranquilizó pensando que ya habría tiempo para ello. Con respecto a su trabajo, seguiría realizándolo hasta que su embarazo lo permitiera. Con relación a los rumores y chismes que eran el pasatiempo de la sociedad y de su círculo, trataría de acallarlos casándose lo más pronto posible, y ya no pudo pensar en nada más porque se le antojó de tomar un chocolate con pan dulce, lo que se volvió prioridad. Sí. Llevaría a su mamá a desayunar a la parroquia esa misma mañana e iría preparando el camino para darle la noticia. Por otro lado, los informantes de los simpatizantes de los activistas vascos, habían sido puestos al tanto, mediante un soplón de la policía del puerto, de que las autoridades locales y la Interpol estaban buscando a miembros del grupo etarra, por lo que Esteban fue trasladado de forma súbita a una bodega propiedad de las familias acaudaladas del puerto de origen vasco. Se trataba de un punto estratégico de seguridad, para que, si se diera el caso, él pudiera salir vía marítima en uno de tantos cargueros. Esteban quedó aislado de toda comunicación con el mundo, salvo la que su enlace le proporcionaba. Esa primera noche en aquel lugar Esteban no pudo conciliar el sueño. Se conjeturaba acerca de su suerte, en ese momento todo era incertidumbre, pero su inquietud iba más allá de su seguridad. Por primera vez en su vida, sintió la necesidad de estar con otro ser, María del Carmen. Con ella había descubierto algo más que la intimidad física, la intimidad del alma, la cual le había mostrado aquel niño interior dolido que habitaba en lo profundo de su ser. Ese niño que habitaba en el hombre frío y cruel que fuera protagonista del atentado en el centro comercial, hizo posible que Esteban, por primera vez en su vida, bajara la guardia, y todo gracias a aquella joven tímida y jovial que le dio un amor incondicional. Ese hombre vigoroso había encontrado en el regazo de María del Carmen la fuerza para encontrar un significado a su vida sin razón. El recuerdo de la noche en que María del Carmen se fundió en la piel de Esteban hasta penetrarle el alma, ya no lo abandonaría. Esteban desconocía la preñez de María del Carmen. De haberlo sabido, su angustia y confusión habrían sido aún mayores. Ya de por sí el amor de Carmen le hacía ver lo absurdo de haber comprometido su destino a una organización de odio ciego. Pero ¿cómo comunicarse con ella? ¿Cómo saber de Carmen? Si le habían puntualizado que su seguridad dependía de que nadie, y menos María del Carmen, conocieran la ubicación de Esteban. Para ese momento los servicios de inteligencia de ETA tenían conocimiento de esta relación, por lo que saber la ubicación de Esteban podía comprometerla. Había que tener paciencia, lo cual no era una cualidad de Esteban. Ese tiempo en soledad, le dio tiempo a Esteban para pensar en todo, principalmente en su filiación etarra. Al ingresar al grupo armado ETA, Esteban pensó que abrazaba una causa justa y digna de su talento que le permitiría ascender a los niveles más altos del grupo en poco tiempo. Siempre había soñado ser el héroe de la película, pero cuando percibió que su acto sangriento no tuvo mayor trascendencia dentro de la organización, comprendió que no pasaría de ser un soldado más. Pero tuvo cuidado de no mostrar su sentir, pues sabía que las consecuencias podrían ser terribles, y ahora que amaba a María del Carmen, estaba obligado a buscar una salida a la encrucijada que se había convertido su vida. Ahora ya era tarde para lamentaciones y arrepentimientos, estaba metido hasta el cuello y sabía que en ese viaje no había retorno. Pero
¿Habría alguna forma de dar un nuevo rumbo a su vida? ¿Le brindaría el destino una segunda oportunidad? Ahora comprendía que su inmadurez, unida a un resentimiento personal, fueron los motivos que lo llevaron a ser un terrorista. Su falta de visión para notar las consecuencias a mediano y largo plazo, le habían costado muy caro. Y ahora el destino le cobraba la factura, precisamente cuando su vida empezaba a tener sentido. Ahora que el amor desinteresado de María del Carmen había despertado un sentimiento hasta ahora desconocido en él. El destino lo atajaba en el laberinto la clandestinidad, quitándole la dicha de compartir su vida con María del Carmen. El instinto le aconsejaba a Esteban que no era el momento apropiado para ponerse en contacto con María del Carmen. Debía esperar. El cautiverio le enseñó a ser más paciente. En el transcurrir de esas largas horas vacías, pudo hacer introspecciones, por vez primera se asomó a un mundo desconocido, su interior. Ahora la pregunta era cómo cambiar el rumbo de su vida. María del Carmen encontró en su madre un apoyo y comprensión incondicionales por su embarazo, lo que le reconfortó en ese momento tan difícil en su vida. Sin embargo, evitaba hablar de la ausencia de Esteban. Se sentía con la suficiente fuerza y el valor para afrontar las dificultades que seguramente se presentarían en el futuro. Amaba a su hijo y amaba profundamente al progenitor del mismo. En poco tiempo había conocido dos tipos diferentes de amor, el de madre y el de mujer. Su angustia era el no saber nada acerca de Esteban. Por desgracia, la noticia llegaría de una manera inesperada. Agentes de la Interpol se presentaron un lunes a primera hora en las oficinas de la agencia de viajes donde trabajaba María del Carmen para interrogarle y conocer más de su relación con el prófugo. Después de los cuestionamientos, la experiencia de los detectives les sugería que en verdad Carmen desconocía por completo la militancia terrorista y el paradero de Esteban. En el rostro de ella se reflejaban la sorpresa y una profunda tristeza al saber que el hombre que amaba era un terrorista, acusado de actos criminales masivos en España. Su situación laboral ahora se vería muy comprometida. La presencia de la policía en su centro de trabajo, añadido al embarazo, sería suficiente razón para despedirla en ese momento, que cualquier pretexto sería bueno debido a un recorte de personal. Precisamente cuando más iba a requerir del trabajo se presentaba este dilema. María del Carmen, mujer de gran fe, sentía que el mundo se derrumbaba precisamente cuando pensó encontrar por primera vez en su vida la felicidad plena. Desde la visita de la policía el futuro de Carmen se volvió brumoso. En lo más profundo de su ser le resultaba increíble que aquella persona sensible y afectuosa perteneciera a una organización tan violenta como ETA. Durante el tiempo que llevaba de amarlo, solo encontró en Esteban ternura. Era como un niño desválido en el regazo de su madre. Carmen no entendía cómo aquel ser que llevaba en sus entrañas, producto de un bello amor, fuera al mismo tiempo el hijo de un hombre de tal naturaleza. Pero lo que más le dolió fue enterarse de la verdad a través de otros. Hasta cierto punto era comprensible que él no le hubiera revelado su otro rostro por temor al rechazo de ella, o quizá por protegerla. Aún así, la incertidumbre de la realidad la estremecía. Al escondite de Esteban llegó una orden: prepararse para abandonar el escondite para participar en una nueva misión. No obstante que la Interpol y la policía mexicana lo tenían identificado. Sin hacerle saber mayores datos, fue trasladado a una región cercana a la Ciudad de México, donde estaba formándose un comando integrado por etarras clandestinos en el país. Allí esperarían órdenes. El lugar era una pequeña cabaña en una ladera del cordón montañoso que rodea al Valle de México. La región era boscosa y fría. Como único dato se les informó que esperaban a un huésped especial. La misión del comando sería vigilar a este hombre las 24 horas.